Le doy a los Ajá, tres puntitos y hacer anfitrión. ya está. Ahora para ¿Listo? compartir, ¿ya puedo? Sí, autor. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, Bien, jóvenes. Vamos a arrancar. Tenemos 45 participantes. Avisen a sus compañeros que prácticamente ya estamos en clases, ¿no? Estamos ya avanzando para en lo que es las clases de verano. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es diabetes mellitus, en diabetes mellitus va a estar involucrado siempre lo que son los transportadores GLUT, ya que la glucosa sin estos transportadores no puede ingresar al interior de la célula. Eso me parece que ya no es novedad para ustedes. Si nosotros tuviéramos que graficar acá, aquí tendríamos esto, aquí tendríamos esto, y acá tendríamos nosotros, este es un cotransportador o un transportador GLUT, acá, ¿cierto? Entonces, este transportador GLUT, ahorita vamos a ver, eh, básicamente, ¿cuál va a ser su función de este? ¿Quién recuerda? Transportar la glucosa. ¿Ya de dónde a dónde? Mm, ¿De dónde a dónde? Depende, doctor. Por ejemplo, si es el GLUT2, transporta la glucosa a... ay, no me acuerdo. Espacio extracelular adentro de la A ver, célula. ayúdele, hable fuerte. ¿Con quién estoy sería hablando? la Darío, del Darío, espacio, acérquela, del espacio, acerque la boquita al micrófono, del lo escucho. espacio extracelular hacia adentro de la célula. Correcto. No se olviden nunca de eso. Entonces vamos a remarcar eso. Ya. Y esta célula que estoy viendo acá, ¿de quién es? ¿De qué órgano estoy hablando? De los órganos diana, músculo, hígado y tejido adiposo. Exacto. Y adiposo. ¿Sabe qué? Me gustó lo que dijo órganos diana. Pues aquí tenemos los órganos diana, ¿cierto? ¿Y qué necesito sí o sí para que tengamos nosotros la acción de este órgano diana? Necesitamos receptores de insulina que se unen a la porción alfa para que ocurra una desfosforilación a través de los receptores beta. Bien. Si nosotros no tenemos estos receptores, a este receptor, ¿qué le falta? La porción alfa, No. perdón, la porción beta, ¿Cómo sabe que le falta la porción beta? Está correcto. porque es transmembrana y la porción alfa es fuera de la membrana. Exacto. Entonces, aquí tenemos nosotros, a ver, aquí tengo mi porción beta. Ahora, una vez que nosotros tenemos este va a ser nuestro receptor de insulina. Acá tengo mi receptor de insulina que tiene estas dos porciones, alfa y beta, alfa con azulito y con verde, beta. ¿Qué sucede tras que empieza esta acción insulina receptor? Esta es mi insulina. Ahí. ¿Qué sucede?
se envía una señal a los receptores beta para Bien, que se la reacción enzimática fosforilativa, ¿no? La exacto, fosforilación. exacto. Esto va a generar la fosforilación. Fosforilación, perfecto. Lo aprendieron. A ver, fosforilación. Ya. Entonces aquí tenemos, si hay esta reacción insulina-receptor, tengo la fosforilación. Y la consecuencia de la fosforilación va a ser que este receptor, esta proteína GLUT de la parte interna se vaya a la parte externa y aquí tengamos la absorción de glucosa, ¿cierto? Aquí tengo ahora glucosa en el interior de la célula. Entonces es necesaria la participación y aquí estamos viendo que nosotros tenemos varios tipos de GLUT. Entonces vean ustedes, yo solamente aquí anoté un GLUT, pero existen varios. El 1, el 2, 3 y el 4. Este 2, quiero que lo tengamos separadito para que hablemos en un minutito más. Es importante, considerando el transportador de la glucosa más importante e insulino dependiente. ¿Qué significa la palabra insulino dependiente? Que para que hayan estos GLUT, necesito la acción de insulina. O sea, familiarícense con esa palabra, insulino dependiente. Entonces, tener un receptor, una insulina con acción con su respectivo receptor alfa y beta, esta dependencia me va a generar los receptores GLUT. Entonces, ahí lo estamos volviendo a aclarar. Ya que para ejercer su función es necesario una señal proveniente de la insulina induzca su migración desde el punto. Entonces, acá yo podría poner como una palabra negativa en el examen, podría poner la presencia de los GLUT no son insulino dependientes. Falso. Sí son insulino dependientes. Bien, aclarado esto. Ahora miren esto. Los pacientes con diabetes mellitus tipo, tipo 2 pueden estar ocasionados por translocaciones en el momento de la síntesis de estos translocadores. Entonces, podemos tener acá un problema de síntesis de esta cantidad de receptores, porque este va a ser un proceso, es decir, de la síntesis de esta proteína. Entonces, puede ser que haya esta unión, pero genéticamente hay una mala codificación para la formación de estos receptores. A eso se está refiriendo en que haya una alteración en la síntesis. Por lo tanto, ante la falta de estos contraportadores, la glucosa será incapaz de entrar en la célula, aun cuando esté presente en la circulación sanguínea, por lo que se produciría hiperglicemia. Ahora, causa-efecto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando este cotransportador está alterado? Entonces, acá vamos a poner, aquí arriba, la alteración del GLUT. ¿Causa? ¿Cuál sería? ¿Qué pongo? Hiperglicemia. Correcto, por Mm. Ya que la glucosa no puede ingresar al tejido, doctor. exacto, no puede absorberse. En todo caso, habría hipoglicemia en los tejidos, hiperglicemia en lo que vendría a ser el plasma. Mire, si creo que estuvo en la clase usted ayer, y si no estuvo en la clase, lo felicito por ese su concepto ya aprendido. Entonces, aquí yo tengo una hiperglicemia, no hay esta alteración de los GLUT, para favorecer el ingreso de glucosa, y paralelamente o simultáneamente dentro de la célula, dentro de la célula, acá vamos a tener nosotros hipoglicemia, porque no se está absorbiendo. Ahora, si yo tengo acá paralelamente, digo, la hipoglicemia interna, ¿qué se van a liberar? ¿Qué se va a liberar? O sea, ¿qué se va a liberar en este momento por esta hipoglicemia?
el hígado no se va a tratar de liberar más glucosa para compresar, creo, ¿no? No, está bien, está correcto. Va a haber más glucosa, correcto. ¿Pero por qué? ¿Cierto, no ve? El hecho de que yo esté aquí con una hipoglicemia intracelular, la célula no sabe que hay hiperglicemia afuera. Entonces se van a activar las hormonas contrarreguladoras, el glucagón, que va a hacer que haya glucólisis del hígado, y la somatostatina se va a activar y va a inhibir a la insulina, de tal manera que nosotros vamos a tener aumento de más glicemia en el plasma. Pero es porque la célula cree que no hay glucosa en el plasma. Bien, entonces, por otro lado, miren acá, y como mecanismo compensatorio de células beta del páncreas para compensar la bajada de glucosa detectada de los tejidos, incrementa la secreción de insulina hasta que las células betas no sean suficientes y finalmente se agoten. Señores, esto que estoy marcando acá ya es la segunda fase de la diabetes. Entonces, en esta fase, como esto va a ser permanente, estamos ya entrando en una diabetes tipo 2, estamos hiperglicémicos por fuera, el páncreas, es este organito de acá, empieza a producir insulina. Entonces, si el páncreas empieza a producir insulina, cree el páncreas que le está faltando insulina. Entonces, ¿qué va a suceder con el futuro, con el tiempo, con nuestras células plasmáticas, con nuestras células pancreáticas, nuestros islotes de Langerhans? Se van a agotar. Entonces, al agotarse nuestras células, vamos a tener nosotros reducción ya de la insulina. Entonces, vean, en una primera fase, tengo una resistencia a insulina porque hay una alteración a translocación. Esto genera hiperglicemia periférica porque no se absorbe, y esto genera que el páncreas empiece a secretar cantidades importantes de insulina. Entonces, el páncreas secreta abundante insulina. Y eso es lo que ahora vamos a llamar hiperinsulina. Apaguen, por favor, ese micrófono. A ver si a su compañera no se ha dado cuenta. Llámenla internamente. Entonces, acá el páncreas va a producir internamente más insulina y se va a agotar este páncreas. Y al cabo de, escuchen esto, al cabo de 5 años, este paciente ya no va a tener reducción en la insulina. ¿Estamos? Bien. Ahora, y acá vean ustedes, se está, digamos, siendo repetitivo en un concepto. Y aquí yo voy a poner, acá en este concepto, célula beta. Entonces, aquí ponemos célula beta. Bien. Hay una persona que está con su micro, no se ha dado cuenta. Llámenla internamente a un amigo. Bien. Ahora, ya tengo esto, tengo la hiperinsulinemia que a veces uno no lo entiende. Y acá tengo ahora lo siguiente. Vamos a trabajar ahora en el concepto obesidad. Esta imagen es el resumen de la patogenia de la diabetes. Tengo predisposición genética. Por lo tanto, tengo un trastorno en la secreción de insulina. Esto me va a dar una alteración en la liberación de insulina o, lo que acabamos de aprender, por este trastorno genético, una alteración en la translocación de lo que vendrían a ser los canales GLUT, los GLUT4. Esto me va a causar que tenga mucha glucosa interna, digo, circulante. Vean acá, este es el concepto que estamos llamando de resistencia a la insulina. Ahora, ya tengo glucosa circulante. Y aquí ya lo está aclarando, disminución de la captación de glucosa. Entonces, alteración de ya que no se puede absorber. Y esto, ahora le vamos a poner el título, es disminución
de la captación de glucosa. Ese sería el término, digamos, más adecuado. Entonces tenemos esto así, esto así. Bien. Entonces aquí tengo, vean ustedes, la disminución de la insulina o la translocación de los alteraciones de los receptores causa una resistencia y tengo acá hiperglicemia. Porque este fenómeno que estamos viendo acá es en el hígado, en el adipocito, y aquí falta célula muscular. Listo. Y en la célula muscular, que sería esta de acá. Ahora, al haber poca glucosa dentro de la célula, ¿qué va a hacer el hígado? Glucogenólisis. Va a producir mayor glucosa y ahora estoy incrementando la hiperglicemia. Entonces, vean ustedes, tengo dos mecanismos para hiperglicemia. ¿Cuáles son? La resistencia a la insulina por alteración de los receptores o la glicólisis por parte del hígado. Y aquí tendríamos ahora la diabetes tipo 2. Vamos a dedicarle una parte de la clase de hoy día a este concepto que es muy importante en la fisiopatología de la diabetes. Ya, la obesidad. Entonces, no hay diabetes tipo 2 si nosotros no hablamos de obesidad. Y no hay diabetes tipo 2 ni cualquier diabetes si no hablamos de hiperglicemia. ¿Estamos? La obesidad. Voy a empezar, este es otro punto de vista de otro autor, es la doctora Sonia Kunzman. Voy a empezar con esto primero. Obesidad y diabetes. Nosotros sabemos que la grasa que está en el abdomen, la grasa, la obesidad tipo androide, que es para referirse a la panza, está llena de ácidos grasos, está llena de citocinas. Entonces, ¿por qué la diabetes tipo 2 se relaciona con obesidad? Perdón, ¿por qué la obesidad va a generar diabetes tipo 2? ¿Por qué estos ácidos grasos se están liberando? Como la célula tiene carencia de azúcar, la célula cree que no hay azúcar, entonces los ácidos grasos se liberan. Hay unas citocinas inflamatorias que ahorita las vamos a mencionar. Vamos a tener los macrófagos que van a liberar factor de necrosis tumoral alfa y el estrés oxidativo. ¿Qué van a hacer estos? Miren, van a modular la acción de la insulina. Van a generar un trastorno una alteración de insulina a nivel de los tres órganos diana, tejido adiposo, hígado y músculo. Y consecuentemente, esta modulación se va a transformar en hiperglicemia. Consecuentemente, diabetes. Ahora vemos con un poquito de detalle. El exceso de grasa que se caracteriza la obesidad androide puede originar anomalías fundamentales en la señalización de insulina, o sea, la resistencia a la insulina. No solo influye en la sensibilización de la insulina en su cantidad absoluta, sino también en su distribución. Los depósitos de grasa de la obesidad abdominal se asocian con mayor probabilidad de resistencia a insulina que los depósitos periféricos. O sea, por eso acá, fíjense aquí, este autor empieza con un concepto que se llama obesidad androide. Es decir, yo no estoy hablando de la presencia de grasa en los glúteos, de la presencia de grasa en los muslos, no. Estamos hablando de la obesidad androide que se relaciona con esta liberación de ácidos grasos, citocinas inflamatorias, la producción de TNF-alfa de los macrófagos. Y esto me va a producir alteración en acción de la insulina. O sea, hay una resistencia a insulina. Luego aquí tengo, por eso la obesidad es un factor predisponente de diabetes mellitus tipo 2.
Esto está queriendo decir que todos los obesos, o sea, los obesos con una predisposición genética, tienen el riesgo de hacer diabetes tipo 2. Los adipocitos, para referirme a las citocinas. Vamos a ver acá. Tienen ciertos números de esto. Leptina, factor de necrosis tumoral alfa producida por los macrófagos. Acá, tengo las adiponectinas, que entre otras funciones también modulan la acción de la insulina. Estoy hablando de esto. Acá, adiponectinas, ¿dónde está? La leptina. Estos son los que van a modificar el receptor de insulina y se va a producir una resistencia a la insulina. En las personas que se presentan obesidad, el tejido adiposo está aumentado y por lo tanto también la secreción de sus contenidos químicos. Los que más se asocian a la fisiopatología de la diabetes tipo 2 son los ácidos grasos y la adiponectina. Entonces, aquí vamos a agregar, para que completemos el aprendizaje, adiponectina. Y lo voy a encerrar. ¿Cuál de todos? ¿A cuál más voy a encerrar? A los ácidos grasos y las citoquinas, doctor. Exacto. Entonces, aquí tengo esto y aquí tengo también las citoquinas. Aquí. Entonces, de esa manera mantengo el concepto teórico. Estos van a modificar la insulina. Las personas que presentan obesidad del tejido adiposo está aumentado, por lo tanto, también la secreción de sus contenidos químicos. Los que más se relacionan son los ácidos grasos y la adiponectina. Aquí les he dibujado una persona con obesidad androide, factor de necrosis tumoral alfa, los ácidos grasos libres y la adiponectina modulan la acción de insulina. Y acá pues, falta una palabra que habría que colocar. ¿Qué palabra aquí arriba? Entonces, esto, para ser repetitivo, esto, todo esto causa eso, ¿verdad? Bien, todo esto va a causar la resistencia a insulina y por lo tanto hiperglicemia. Ahora, fíjense, les dije que vamos a encerrar ácidos grasos libres. Pueden llevar alteraciones en los receptores de insulina, los cuales comprenden una inadecuada unión a los receptores de insulina. Entonces hay una modificación, hay una resistencia a la insulina. O bien a una intervención en la fosforilación en su dominio sinasa, o asimismo pueden inhibir en enzimas que actúan al inicio de la fosforilación del receptor. Y aquí hay este dibujito. ¿Cuál es la acción de estos ácidos grasos libres? Y aquí vamos a poner esto así. De esta.
Acá. Este sería nuestro título. El aumento de la concentración de los ácidos grasos libres altera, causa resistencia a insulina. Causa resistencia a insulina por lo siguiente. Señores, número 1, por poner un número, porque se altera la unión insulina-receptor, ¿cierto? Número 2, esta unión, miren acá, aquí se generaba una fosforilación, ¿verdad? Una primera fosforilación en su dominio sinasa. Esto va a ser la primera fosforilación. Y tercero, como recordatorio, hay varias fosforilizaciones, miren, hay una cascada. Se va a inhibir, cada fosforilación tiene una enzima. Entonces se va a producir la alteración en la cascada de fosforilación. Consecuentemente voy a tener mi receptor de insulina alterado y resistencia a la insulina en el miocito, en el hepatocito y en el adipocito. Entonces esta concentración elevada, todo esto que estamos viendo acá es consecuencia del aumento de la concentración de ácidos grasos libres. Vimos de que las adiponectinas tienen que ver en el proceso de la fisiopatología de la diabetes. Es un regulador del apetito y el gasto de energía. Es decir, escuchen esto, en la medida que yo voy engordando, la cantidad de adiposinas se reduce. Por lo tanto, yo tengo más apetito. Repito, en la medida que vamos engordando, que vamos teniendo obesidad androide, esta hormona o esta citosina adiposina empieza a disminuir, por lo tanto, más apetito. Cuando nosotros hacemos ejercicio y reducimos nuestra obesidad androide, las adiposinas empiezan a aumentar. Consecuentemente, tengo regulación del apetito. Entonces vean que la adiposina es un péptido insulino sensibilizante, es bueno, que ayuda también a modular la sensibilidad de la insulina, es decir, ayuda a que todo esto retorne. Sin embargo, en la obesidad se ve disminuida, lo cual puede contribuir a la resistencia a la insulina. No tener esto, resistencia a la insulina. Tener adiposinas, sensibilidad a la insulina. A ver, estamos, no se olviden, con hiperglicemia permanente, ¿no ven? Eso, diabetes e hiperglicemia. Se produce diuresis osmótica y aparición del síndrome diabético agudo. El aumento de la lipólisis genera ácidos grasos libres que se oxidarán en las mitocondrias generando cuerpos cetónicos. A ver, tenemos nosotros acá el... A ver. Arteriola eferente, cápsula de Bowman, y aquí yo tengo túbulo contorneado proximal. ¿Cuánto es la glucosa que yo necesito acá mínima para que no haya glucosuria? De 80 a 100, doctor, era un valor Falso, normal. falso, falso. ¿Hasta Falso. cuánto el riñón puede tolerar? 180. De 180. 180, hay libros que hablan de 180 y otros hablan de 220, ¿no ven? Hay estos dos criterios. Entonces, escuchen. Yo puedo filtrar 220 de glucosa. Esto es glucosuria. Cuando yo filtro 220, se va a absorber prácticamente, miren, toda esta glucosa se va a absorber. Bien. Ahora, ya tengo mi absorción de glucosa. Pero, por lo tanto,
con esta cantidad de glucosa, yo no tengo glucosuria, porque mi tasa de absorción es máxima, hasta 220. Entonces, o 180 el alumno que dijo. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo, ¿Quién será yo? antesana. ¿Perdón? Antesana. ¿Usted fue mi alumno? Ya. Ahora empezamos. Bien. ¿Todos conectados? Faltan. Ya. Hay 39, ¿no? 40. Ya. 39. Bueno, empezamos. Aquí habíamos visto el ejemplo anterior, que digamos, si yo tengo una glicemia de 220, puedo absorber todo. Y acá esto va a hacer de que no haya glucosa en orina, o sea, no hay glucosuria, porque la tasa máxima de absorción es 220. Pero si yo tengo 400 miligramos de glucosa, va a haber 220 se absorbe y va a haber acá una glucosa que va a dar la vueltita y se va a eliminar azúcar por la orina. Ese concepto se conoce con el nombre de glucosuria y eso forma parte de la diabetes. Hay pacientes de que la prueban la orina y dicen, mi orina está azucarada. Y hay otros pacientes que prueban la orina y dicen, mi orina está normal. Entonces estoy mejor. Entonces, la glucosuria. Ahora, a este nivel, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. O sea, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a representar el exceso de glucosa así. Entonces, aquí yo tengo exceso de glucosa. Acá tengo exceso de glucosa que no se está absorbiendo esta glucosa. Y aquí este exceso de glucosa va a crear un desbalance de osmolaridad entre el túbulo y el glomérulo. Entonces, aquí voy a tener ahora, aquí tengo una osmolaridad X, acá, aquí tengo una osmolaridad. ¿Listo? Acá. Ahí. Y acá tengo más osmolaridad. Esto va a causar una diuresis osmótica, o sea, voy a absorber agua. Entonces, la diuresis osmótica vendría a ser absorción de agua. Entonces, esta absorción de agua va a causar que el paciente se deshidrate y tenga sed. Entonces, es por eso que en la clínica el paciente va a tener acá, en las manifestaciones, aquí vamos a tener nosotros manifestaciones de la hiperglicemia, vamos a tener la glucosuria. Y la glucosuria causa diabetes, diuresis osmótica, y miren ustedes, el paciente va a tener deshidratación y va a tener sed. La glucosuria va a causar poliuria. La glucosuria va a causar sed por diuresis osmótica y yo voy a tener polidipsia. Y como mi célula está sin azúcar, está hipoglicémica mi célula, voy a tener polifagia. Y mi hígado, mi grasa, mi obesidad androide, va a empezar a pasar ácidos grasos al torrente sanguíneo y voy a empezar a perder peso, estar deshidratado. Hay una alteración en lo que vendría a ser el balance hidroelectrolítico. O sea, aquí vamos a tener hiponatremia.
Y aquí vamos a tener nosotros, son pacientes que se van a empezar a quejar de calambres por la gran deshidratación, por la hiponatremia que tiene el paciente. Esto está causado por la hiperglicemia. ¿Estamos? Entonces, aquí yo voy a hacer una raya. Miren. Estas manifestaciones. Doctor, va a disculpar que lo interrumpa. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Será que puede atender a los otros estudiantes que faltan, por favor, y que están mandando mensajes si quieren ingresar, por favor? Ya. Hola, Pilar, ¿me escuchó? ¿Me escuchó? Pilar. Ya, ahorita yo le voy a llamar a Pilar internamente. Esperemos un segundito. Ya. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las manifestaciones de... ¿dónde está? ¿Cuáles son las manifestaciones de la hiperglicemia? ¿Cuál será la primera respuesta? ¿Hola? ¿Me escuchan? Pilar, hay gente que quiere ingresar y dice que no puede. Escúchale. ¿Sería la A ver, glucosuria, doctor? un segundito, un segundito. ¿Cómo hago para aceptar? Dice que soy anfitrión. Explíqueme cómo hago. Participante. A ver, ¿dónde me voy? A participantes, ¿ya? Copy, invite, like, invita. Pero, ¿dónde dice todos? ¿Dónde sale la opción de admitir? No, me sale invitar. En participante, en los usuarios que están en el Zoom. Participantes. Sí, dale clic a participar. Ya le hice clic a participantes. Y, a ver, invitar. Nada más dice acá. Nada, no tengo más. Entonces voy a entrar a reclamar el anfitrión. Capaz se corta un rato, admito a todo y se lo vuelvo a dar. Eso podemos hacer. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguna otra idea de algún alumno? Tiene que aparecer la ICO sí por fuera. A ver, hago clic en ¿dónde? En participante. Ya está. Sí. No clic derecho, clic normal. Un ratito. Clic normal y me aparecen varios acá. Admitir todo. Y dice esa palabra. Admitir o admit. A ver, tengo acá invitar, dice. Ah, ya lo entendí. Admitir a todos. Ya los admití. Sí. A ver, ya, en teoría ya está. Si está así, ya todos los que están en espera pueden ingresar. Ya, se está borrando, se están ingresando. Perfecto. Ok, listo. Ya, ya, gracias. No, tranquila, no se preocupe. Bueno, les decía lo siguiente, estimados alumnos. He hecho una línea acá. He hecho una línea. Toda esta sintomatología va a depender de la glucosuria. Entonces, la glucosuria causa diuresis osmótica, esto da deshidratación, polidipsia, la polifagia, todo esto. ¿Estamos? Ahora, por otro lado, miren ustedes, les decía que como no hay insulina o hay poca insulina, el páncreas está liberando triglicéridos. ¿Por qué? Porque hay lipólisis. Hay lipólisis a consecuencia de que la lipasa está inhibida porque no hay insulina y empieza a haber secreción de insulina hacia la sangre, que va a ir al hígado. Se va a oxidar estos ácidos grasos libres y a nivel del hígado se van a producir cuerpos cetónicos. Entonces, y aquí va a empezar la cetosis.
que va a ser otra de las manifestaciones que el paciente va a tener. Ya está eso explicado y aquí tenemos. Fíjense, esta es una palabrita que la estamos manejando por primera vez. Esta palabra se llama insulinopenia. Entonces, dijimos que en la primera fase de la diabetes teníamos nosotros una hiperinsulinemia. ¿Recuerdan? Cuando había resistencia. Luego eso va a causar mayor producción de insulina y ahora se va a agotar la insulina de las células beta. Se produce inicialmente un defecto en la secreción pulsante de insulina. Hay dos tipos de secreciones, ¿no ve? Una primera fase y una segunda fase. A los 5 la primera y la otra dura 1 hora. Luego se pierde esta fase precoz. Entonces el paciente come y no tiene la liberación de insulina en los primeros 5 minutos. Y luego se produce la insulopenia por reducción de la masa de las células beta. Entonces, acá tengo, ya es un páncreas que se está agotando. Bien. Alteración en el mecanismo de la acción molecular de la insulina, de efecto a nivel receptor, eso ya lo vimos por ácidos grasos. Aumento, y esta hipoglicemia intracelular generaba liberación de las contrarreguladoras, ¿no ven? El glucagón. Y hay patologías en las que podría haber una reabsorción tubular renal de glucosa, la hiperglicemia, reducción en la secreción y acción de las incretinas. Acá un detallito. Esto lo vamos a hablar, lo vamos a ver ahorita. Acá. La incretina, que se libera por el intestino delgado, lo que hace es estimular a las células beta para que las células beta produzcan insulina, o sea, el GLP-1. Entonces, en la diabetes, yo tengo reducción de incretinas. O sea, no puedo tener una liberación de incretina. Tengo una reducción de incretina. Disminución de los neurotransmisores y resistencia de insulina a nivel del sistema nervioso central. Esto es importante. Esto que voy a marcar acá es muy importante. Lo que vendría a ser la glucotoxicidad. Acá, la hiperglicemia crónica causa cambios metabólicos a nivel de las células beta. Señores, el hecho de estar con azúcar alta en forma permanente, voy a alterar mis células beta como consecuencia de la hiperglicemia. Ese concepto es el que se conoce con el nombre de glucotoxicidad. ¿Y por qué quiero que aprendan esto? Porque ustedes le pueden proponer a su paciente, bueno, vamos a usar 6 meses de insulina, bajamos el azúcar como debe ser y quitamos la glucotoxicidad del páncreas, de las células beta, y puede ser que su páncreas nuevamente sus células beta empiezan a sintetizar insulina. Entonces, tener glucotoxicidad significa cambios metabólicos en las células beta, es decir, reducción en la secreción de insulina. ¿Estamos? Eso es glucotoxicidad. Hiperglicemias permanentes crónicas causan reducción en la secreción de insulina. La lipotoxicidad, acumulación de lípidos en lotes pancreáticos, tejido muscular y hepático. Ustedes han escuchado hablar del hígado graso, pero ya cuando tenemos nosotros, el hígado graso es acumulación de ácidos grasos en el tejido del hígado, y lo mismo está sucediendo a nivel de páncreas. Esto también me va a dar una reducción en la síntesis de insulina por las células beta. En la evolución natural de la diabetes mellitus se produce una interacción entre factores genéticos, hay que tener un factor hereditario, ambientales, y esto van a expresar la etapa prediabetes con alteraciones tanto en la acción en la secreción de insulina. Con los años se va reduciendo la masa de las células beta y por tanto se produce un déficit de insulina. O sea, al comienzo hay mucha insulina.
al comienzo. Luego se reduce la producción de las células beta y después tengo el déficit de insulina, que es lo que ya estamos nosotros viendo. Glucosuria, poliuria y polidipsia ya lo explicamos. La glucosa, cuando las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre rebasan los niveles que pueden absorber los túbulos renales. Esos túbulos renales, nosotros habíamos mencionado la tasa de absorción 220. Consecuentemente se presentan poliuria, excesiva micción, dado los altos niveles de glucosa, dado los altos niveles de glucosa persistirán y por lo tanto el mecanismo de excreción de orina, a la que la pérdida de agua y electrolitos. O sea, claro, va a haber glucosuria, va a haber poliuria y va a haber hiponatremia y va a haber también deshidratación. La poliuria también suele ser un factor desencadenante de la deshidratación, ya lo dijimos. El proceso de la deshidratación se asocia a las altas pérdidas de hidroelectrolítico durante el filtrado, ¿sí? Se pierde por la diuresis osmótica mucha agua y sodio. Eso ya explicamos. ¿Qué pasa posteriormente? Que hay poliuria, tengo sed, les había comentado, hay polidipsia, sed excesiva, y aquí es donde el paciente comete un error y empieza a tomar más soda, más hiperglicemia, más poliuria, más deshidratación, a las grandes pérdidas de agua. Entonces, ¿cuál es la causa de la deshidratación? La diuresis osmótica, es decir, va a producir absorción de agua desde el glomérulo hacia el túbulo, al túbulo por un desequilibrio osmótico. También se han atribuido a que la deshidratación tisular afecta el centro de la sed. Esto de acá es nuevo. A ver, ¿en qué situaciones afecta el centro de la sed cuando se pierde más del 10% de agua? Señores, cuando estemos viendo choque hipovolémico, si yo tengo una pérdida del 10% de agua, tengo sed. Entonces, para tener sed por deshidratación, es que estoy muy deshidratado. Esto es la fundamentación del manejo de líquidos, de dar suero fisiológico en grandes cantidades, 1 o 2 litros en las primeras 2 horas del manejo del paciente con diabetes descompensada o cetoacidosis. Es decir, fíjense, repito, para que haya sed, necesito tener un déficit de volumen del 10%. Sí, el centro de la sed está en el hipotálamo y por tanto desencadena un reflejo de la sed. La polifagia se manifiesta comúnmente en la diabetes tipo 1 y es probable que se deba a la inanición celular y agotamiento de las reservas celulares de los hidratos de carbono. Es decir, ya no hay gluconeogénesis, glucogenólisis. Consecuentemente se agota el hígado, se agota el músculo y hay hambre. La resistencia a la insulina en los tejidos diana altera la captación de glucosa por los tejidos sensibles y como mecanismo adaptativo se aumenta la producción hepática de glucosa a pesar de que de la glucosa presente. Claro. A ver, acá. Entonces, esto lo voy a traer nuevamente a colación. Es muy importante. Ahí. Ahí. Entonces, la resistencia a la insulina en los tejidos diana altera la captación de glucosa aquí en el adipocito y en el músculo, consecuentemente hiperglicemia. Y como mecanismo adaptativo se aumenta la producción hepática de glucosa. Aquí vamos a tener entonces nosotros un concepto que se llama, ¿qué vamos a tener? Glucogenólisis. Sí, o glucogenólisis, correcto. Entonces, aquí voy a poner glucogenólisis. O sea, que el glucógeno se va a convertir en glucosa. Entonces, a eso se refiere. Porque la célula está con una hipoglicemia. Señores, acá tengo la cetosis y para esto yo voy a trabajar, digamos, con este cuadro
para recapitular el concepto. Entonces, aquí yo tengo así. O sea, tengo dos manifestaciones, habíamos dicho, ¿no? Uno, consecuencia de la hiperglicemia. Y ahora vamos a ver, el paciente está con glucosa, con insulina baja, no hay insulina. ¿De dónde va a salir la energía? Va a salir de los triglicéridos. Va a haber lipólisis. Va a haber mucho ácido graso que se va a estar desprendiendo del tejido celular subcutáneo, porque no hay lipasa. La lipasa no está, la lipasa generalmente el conjunto de la insulina frena. Ahora no hay esto y empieza a haber mucho ácido graso. Este ácido graso causa la disminución de ácido severo, de ácido graso, de la lipólisis por la alteración severa de insulina, va a causar lipólisis. Y esto significa aumento de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a venir acá, al hígado. Y acá se van a absorber, aquí, en el hígado. Entonces, ahí en el hígado se absorben. Aquí voy a poner absorción. Acá. De los ácidos grasos. Y aquí se van a convertir en cuerpos cetónicos. La presencia de los cuerpos cetónicos va a dar cetogénesis. Entonces, esta absorción de los ácidos grasos libres se convierten en cuerpos cetónicos, da cetogénesis, y esto da una acidosis metabólica, reduciendo la cantidad del exceso de base, es decir, reduciendo la reserva alcalina, y ahora, consecuencia de la presencia de cetosis, digo, de que ya no hay energía circulante, aquí tengo cetoacidosis. ¿Qué está sucediendo paralelo a esto? Las hormonas contrarreguladoras, que son glucagón, están haciendo de que haya menos utilización de glucosa por el músculo, por lo tanto vamos a tener hiperglicemia y está produciendo el hígado glucogenólisis. Entonces tenemos más hiperglicemia. La hiperglicemia causa glucosuria, diuresis osmótica, deshidratación y una insuficiencia renal aguda por deshidratación. Y esta va a ser la clínica de la cetoacidosis diabética. A ver, los cuerpos cetónicos con un pH fisiológico son considerados cetoacidosis, o sea, cuando hay presencia de cuerpos cetónicos son neutralizados por el bicarbonato. Sí. Entonces, bien. Pero la acidosis metabólica es consecuencia de la liberación excesiva y crónica de los cuerpos cetónicos. Entonces, vuelvo para atrás, estos ácidos grasos, el hígado los convierte en cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos de acá, a ver, acá. Entonces, acá tengo, a ver, ¿qué tengo acá? Cuerpos cetónicos. Bien, entonces, la presencia de los ácidos grasos libres la presencia de los ácidos grasos libres van a sintetizar cuerpos cetónicos, los cuales estos cuerpos cetónicos van a pasar al torrente sanguíneo y allí van a ser neutralizados por el bicarbonato.
Y eso va a conducir a que haya una disminución de la reserva alcalina, pero va a haber cetoacidosis. Bien. Y dada su persistente liberación por el hígado, agotan los niveles de bicarbonato. Claro, lo van consumiendo el bicarbonato y también aumentan la producción de ácido láctico. Claro, al haber ácido láctico, esto es por la deshidratación severa, condicionando la instalación de acidosis metabólica. El incremento de los ácidos grasos aumenta la producción hepática también. Esto es ya otra cosa, punto aparte. El incremento, o sea, tenemos ahora mucho ácido graso libre circulando. Ya. Tenemos acá, aumenta la producción hepática de LDL, de muy poca densidad, mientras que la depuración está disminuida por la menor actividad de la lipasa de las lipoproteínas sensibles a insulina. La intensidad de hipertrigliceridemia puede ser suficiente para originar pancreatitis. Señores, esto tienen que aprender. Sí o sí tienen que aprender esto. Ya. Incremento de los ácidos grasos libres aumenta la producción hepática de LDL-B, que vendría a ser el de menor densidad, mientras que su depuración está disminuida por la menor actividad de la lipasa, porque no hay lipasa, ¿verdad? Entonces, esto aumenta y también vamos a tener la intensidad de, va a haber una hipertrigliceridemia, que puede generar una pancreatitis. Y aquí está lo de la cetosis diabética, más se da en el tipo 1 que en los tipo 2, se caracteriza por una... ¿Cuál es la característica de la hiperglicemia? De la cetoacidosis diabética. Hiperglicemia, cetosis, acidosis metabólica, más en el diabético tipo 1. Los mecanismos fisiopatológicos son de la falta de glucosa en la célula y la ausencia de insulina y los efectos de las hormonas contrarreguladoras. Si volvemos para atrás, veamos esto. Acá. Bien. Listo. Este dibujo que estamos viendo acá esto, a ver, ¿cómo era esto? Esperen un ratito, por favor. Ya, esto estaba así, ¿verdad? Ahí. Ahí estamos bien, ¿no? Y ahora, en el marco teórico, acá. Bueno, lo que quería decirles con el otro texto era lo característico de la cetoacidosis vendría a ser lipólisis, acidosis metabólica, cetoacidosis, hiperglicemia, presencia de cuerpos cetónicos. Eso es lo que quería comentarles. Las células frente a la hipoglicemia tisular recurrirían a fuentes de energía, ya lo dijimos.
Y vamos a ver una degradación rápida de la energía de los músculos y de la grasa. Eso ya comentamos. O sea, va a haber una movilización de ácidos grasos libres del tejido celular, los cuales contribuyen a la formación hepática de cuerpos cetónicos y por lo tanto a la persistencia de la acidosis metabólica. Esto ya les mostré en un dibujito. El proceso de acidosis metabólica es responsable en gran parte de las manifestaciones clínicas. Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica? Son anorexia, náusea, dolor abdominal que parece apendicitis, distensión gástrica, es decir, está bien distendido el estómago, por lo tanto hay vómito, hay un hilo paralítico y hay una respiración de Kussmaul. Esto son las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética. Lo olemos al paciente y tiene olor a fruta. La verdad que yo hasta la fecha este olor no lo he podido todavía percibir. Está originado ante la presencia de cetonas volátiles, la profundidad y frecuencia respiratoria es la respiración de Kussmaul. Estos van aumentando en la medida que aumentan la intensidad. Algunas hormonas contracturales como el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento y las que suelen originar liberación de más cuerpos cetónicos. Sí, aquí están todas las hormonas contrarreguladoras. Miren, glucagón, cortisol, hormona del crecimiento, catecolaminas, van a dar más más hipoglicemia intracelular, más movilización de ácidos grasos del tejido celular y más cuerpos cetónicos. ¿Por qué hay taquicardia y hipotensión? ¿Por qué creen? La taquicardia puede estar causada por la catecolamina o la adrenalina. Exacto. Y miren esto. ¿Se acuerdan que les dije que la deshidratación causa hipovolemia? Un choque hipovolémico grado 1, ya que el exceso de glucosa en la sangre se acompaña de excreción excesiva de glucosa. Y dado que es una molécula osmóticamente activa, se contribuye en la eliminación de grandes cantidades de agua. O sea, lo que tiene que quedar claro en esta clase es de que si yo estoy con diabetes, estoy descompensado, no tengo insulina, estoy creando a nivel de mi riñón una diuresis osmótica y consecuentemente me estoy deshidratando. Entonces, y aquí ya viene la cabecita de ustedes, viene este esquema. Diuresis osmótica, glucosuria, sed, hipovolemia por la gran deshidratación. Entonces, todo eso es lo que uno ve con este concepto. Señores, ¿podrá haber una cetoacidosis diabética con bicarbonato normal? No. No, correcto. No hay. No puede haber. No hay. Bien. Pérdida de peso, la tipo 1, secundaria a las grandes cantidades de pérdida de líquido y también a los vómitos, a la anorexia, todo esto da pérdida de peso, ya que la falta de insulina obliga al cuerpo a usar reservas almacenadas como las proteínas y las grasas de las células corporales. Claro, es decir, al no haber insulina en el tipo 1, ¿de dónde va a salir la energía? Del tejido celular. ¿Y de dónde más? De las proteínas del músculo. Entonces, por eso que el paciente tiene pérdida de peso. Este es un detalle que sí lo vamos eh, a comentar. Los pacientes diabéticos hacen infecciones. A ver, señores, cuando ustedes estén haciendo su año de provincia, va a acudir un paciente, varón, no porque tenga poliuria, polidipsis y polifagia, ni porque esté en cetoacidosis. Va a acudir porque tiene una balanopostitis, es decir, tiene un glande que está lleno de hongos. Entonces, ese va a ser el motivo de la consulta, balanopostitis. Y la mujer va a ir porque tiene una micosis en sus órganos genitales. Entonces, esas son las infecciones más comunes.
Y cuando estamos hablando de personas mayores, es más común tener infecciones urinarias. Miren, es más común las infecciones del tracto urinario y fíjense, son fundamentalmente las hongos, candidiasis vaginal. Va a haber también, vamos a tener erisipelas. La diabetes mellitus es considerada como una enfermedad. Esto, por favor, no se olvide. Ser renal, ser diabético es estar inmunodeprimido, que acarrea un riesgo de mayor desarrollo de infecciones, dado que la hiperglicemia puede alterar el mecanismo de defensa del huésped, tales como la función de neutrófilos, de las células inmunitarias y disminuir la función de leucocitos polimorfos y causar anormalidades de adherencia de los a quimiotaxis y fagocitosis. Señores, a ver, acá voy a grabar esto un ratito. Está ahí. Ahora tengo. Señores, este proceso que estamos viendo acá, lo voy a poner acá ahora y miren esto. Esto que vemos es lo fisiológico. Lo fisiológico que frente a una infección, que ven esta bacteria acá, que puede ser la Candida o la Escherichia coli, tengamos que el neutrófilo se va a marginar. Esto lo vimos en inflamación. Va a rodar, va a haber diapédesis y quimiotaxis y van a llegar hacia el neutrófilo. El neutrófilo va a llegar a la bacteria y fagocitosis. Aquí se está produciendo la fagocitosis. Este es el proceso que está alterado en el paciente con diabetes. Miren ustedes, hay una alteración de los neutrófilos y de las células inmunitarias, disminuye la función de los leucocitos, es decir, hay una alteración de esta célula, el neutrófilo. No va a fagocitar en forma normal. Luego tenemos, aquí les comenté que tiene que haber quimiotaxis para que el neutrófilo llegue a la bacteria. Este proceso de quimiotaxis y la fagocitosis van a estar alteradas. 2 y 3. Y miren acá, la bacteria ingresa al interior, acá, y aquí tenemos unos lisosomas que van a producir destrucción de la bacteria en forma fisiológica. Este proceso microbicida va a estar alterado. Es necesario tener en cuenta que la diabetes es un trastorno crónico y por lo tanto la hiperglicemia es persistente. Ahora, el conjunto de estas alteraciones es una supresión del sistema inmunitario. Es a eso con lo que yo me estaba refiriendo y vamos a tener infecciones en forma frecuente. Y dentro de las infecciones más frecuentes vamos a tener acá las infecciones cutáneas que las vamos a ver en un minuto. A ver. Vean acá en esta diapositiva. A ver, esta diapositiva es un ejemplo de una infección cutánea en la célula. Ya, perfecto. Y ahora comparto. Voy a esperar a que se unan más para pasar el anfitrión y así que no se cancele la reunión, es decir, que puedan ingresar todito. Ya, Pueden enviar un mensaje, por favor, que ingresen en los próximos 2 minutos para que ingresen todos, porque luego ya. no se va a volver a aceptar. Ahorita lo hago.
¿Cuántos tenemos? 31. ¿Ya? Gracias. ¿Qué? ¿De qué? Toma la tableta. ¿Ya? ¿Subió? 36. Parece que no. Ya, pues 10, 0, 20, un minutito más y arrancamos. Bueno, empezamos. Entonces, ¿ya me puede compartir? Sí, doctor, ya lo hago anfitrión y ya ahí sí, ya son 38, así que ¿Ya? creo que está bien. Le paso el anfitrión ¿Ya? ahora mismo. Listo, doctor, ya es. Sherry. Ya puede compartir. Listo. ¿Me están viendo? Sí, doctor. Sí. Ok. ¿Se está entendiendo la clase? Sí, doctor. Fantástico. Bueno, distinguido. Entonces les decía que en el proceso inflamatorio, cuando tocamos el tema de infección, nosotros vemos que para que sea una bacteria en forma fisiopatológicamente destruida, aquí tengo el ingreso de la bacteria o del hongo si quieren, vamos a tener esta fase celular y en la fase celular tenemos la marginación, el rodamiento, no, marginación, la adhesión y rodamiento. Y luego teníamos la transmigración. Y acá tiene que haber un fenómeno que se llama quimiotaxis. Entonces, para que haya fagocitosis, yo tengo que tener quimiotaxis y se va a fagocitar la bacteria. Y aquí tengo que tener los lisosomas que van a producir destrucción de la bacteria. Vamos a activar también el complemento, activar a nivel de C3b y se va a producir la fagocitosis. Entonces, esto sería ya una fisiopatología aplicada del proceso inflamatorio. Los pacientes con diabetes, con hiperglicemia crónica, a ver, aquí hay un detallito que quiero traerles. Acá. Entonces, yo tengo acá lo siguiente. Acá. Entonces, para llegar a este estado,
Primero, obviamente nosotros hemos tenido que hacer el diagnóstico de lo que vendría a ser la diabetes. Entonces, paso número 1 es tener diagnóstico para hablar de hiperglicemia crónica. Y acá vamos a hacer este recordatorio. Miren ustedes, acá yo tengo, esto es mi azúcar normal. Tengo una glicemia menor a 100 o 5. No olvidémonos de los milimoles, menor a 100. Cuando nosotros tenemos en prediabetes o riesgo de diabetes, miren este detallito. En ayunas, miren, cambia la palabra. Ya no es menor a 100, es de 100 a 125. Se olviden de ese dato. Esto ya es hiperglicemia crónica, prediabetes. Entonces, tener un 100, tener un 125, estoy hablando de prediabetes. Pero, ¿qué pasa si mi glicemia es 126? Yo ya estoy con diabetes. Estoy hablando en ayunas. ¿Qué va a pasar si yo a esta paciente le doy 75 gramos de glucosa? Lo fisiológico es que yo le dé 75 gramos de glucosa y 2 horas después se libera insulina y la glicemia está en 100 menos, fíjense, menos de 140. Prediabetes no está en menos de 100, está entre 140 y miren este número, 199. Entonces, este paciente con una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa 2 horas después, entre 140 y 199 está prediabético. Pero, ¿qué pasa si hacemos la misma prueba y nos da 200? Ya es diabético. Miren ustedes, ya es diabético. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de manifestaciones clínicas de la diabetes e infecciones, estoy hablando de una hiperglicemia permanente, crónica, diaria, que no está en tratamiento. Y ahí vamos a ver que la alteración de la función de los neutrófilos va a estar alterada, o sea, vamos a tener una malísima fagocitosis. Por eso está inmunocomprometido este paciente. Los neutrófilos no van a cumplir con su función de fagocitosis en forma adecuada. Vamos a tener una mala adherencia de lo que vendrían a ser los leucocitos. Estos no se van a adherir acá, mala marginación, mala adherencia. Entonces vamos a tener eso. Y vamos a tener también alteración de la quimiotaxis. Entonces, por eso es que un paciente diabético es inmunodeprimido. Señores, no tiene un sistema celular adecuado de defensa. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan. Yo no puedo hacer tratamiento de diabetes con una infección. Tengo que curar la infección, darle antibiótico al paciente para que mi glucosa baje y para que se produzca una buena fagocitosis con su marginación y su quimiotaxis. Bien, entonces ya está esto. Y aquí tenemos ahora las alteraciones cutáneas de las infecciones crónicas por hiperglicemia crónica. Esto es una infección cutánea, una celulitis periorbitaria. Mire, vuelvo a insistir, están relacionadas con inmunosupresión y son más frecuentes los que tienen diabetes tipo 1, se caracterizan. Otra característica, el proceso de cicatrización va a ser lento. Y estas lesiones se deben a traumatismos mecánicos generalmente ocasionados en las partes, se deben generalmente ocasionadas por parestesia. Posteriormente a las lesiones se favorece, miren, o sea, yo me rasco, o tengo, por ejemplo, una piedrita en el zapato que no la siento porque estoy con neuropatía y hay ingreso de la bacteria. O en el pene, levaduras, o en la vagina, levaduras. Todo esto va a ser consecuencia de la inmunosupresión. ¿Estamos? Entonces es importante, la inmunosupresión predispone a tener celulitis, predispone a ser un pie diabético, porque yo no siento la piedrita, tengo parestesias, tengo disminución de la sensibilidad por una neuropatía. Ya ingresa la bacteria y como estoy inmunodeprimido, voy a hacer una infección bacteriana.
La más común, aparte de la piel, es también riñones, ¿no? Las complicaciones crónicas de la diabetes, allá. Miren ustedes, se van afectados los grandes vasos y las afecciones de los pequeños, dando lugar a las denominadas complicaciones microvasculares, cuyas manifestaciones son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Entonces, esas son de los microvasos. Y voy a empezar con el proceso inflamativo, el proceso de inflamación de los pequeños vasos, pero a nivel de glomérulo. Vamos a ver qué pasa. Antes de ver esto de acá, quiero ver que vean la opinión de otra fisiopatóloga, la doctora Sonia Kunzman. Estamos en la diapo 68, 69. Y acá, en esta diapositiva, vemos esto de acá. Acá. Aquí está. Miren el título, por favor, acá. Les dije que estamos estudiando las complicaciones causadas de los microvasos, microvasculares. ¿Qué hace la hiperglicemia? Altera la actividad aldosa reductasa, aumenta el diacilglicerol, la actividad beta 2, y hay un aumento de la glicosilación proteica. Todo esto es consecuencia de la hiperglicemia. Y esto es lo que va a suceder en los microvasos. Ejemplo, riñón, ejemplo, ojo, nefropatía, retinopatía y los vasos a nivel del tejido nervioso, neuropatía. Entonces, esta, eh, esta complicación que estamos ahorita ya analizando, acá, esta ya vendría a ser de los microvasos. Entonces, aquí venimos las complicaciones microvasculares. Y terminan dando nefropatía, retinopatía y neuropatía. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿La diabetes mellitus es la principal causa de nefropatía? Sí. ¿Y se ven afectados ambos grupos de los diabéticos por igual? Sí. ¿Esta se caracteriza por la presencia de albuminuria persistente? Sí. Y un aumento en la presión arterial y una disminución en el filtrado glomerular. O sea, es una nefropatía. Fíjense ustedes, aumenta la presión periférica, pero hay una disminución del filtrado glomerular. ¿Cuánto es el filtrado glomerular normal? ¿Quién me ayuda? 125. 125 ml por minuto, ¿no ven? Sí. Ya, aquí tengo arteriola aferente. Y aquí tengo arteriola eferente. Y aquí tengo lo siguiente. Cápsula de Bowman. Ahí. Y cápsula de Bowman. Y acá tengo el túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que yo pregunté, ¿cuánto se filtra? El filtrado glomerular. Glomerular es 125 barra ml minuto. Esto en condición fisiológica. Y de los 125, ¿cuánto se absorbe en todo el glomérulo? ¿Quién recuerda? ¿Alguien se acuerda?
¿Cuánto se absorbe? ¿Quién recuerda? Un 20%, doctor. No, 99.5, 99.7. Señores, de los 125 se absorbe el 99 y un poco más. Y miren la cantidad que se filtra. Por minuto se filtra un ml. Entonces yo tengo un filtrado de 125, se absorbe el 99 y un poco más. Y o sea, se están absorbiendo casi 124 y un ml por minuto. De tal manera que yo por hora puedo orinar 60 ml por hora. Primer dato. Entonces les decía, este filtrado glomerular, esto va a estar reducido en el paciente diabético. Vamos a tener una reducción del filtrado glomerular. Por otro lado, como es una alteración, no se olviden de este detallito, aquí está. Es una alteración, una complicación microvascular acá. O sea, esto es una complicación de la complicación microvascular, es decir, para referirme a glomérulo, y microvascular, es decir, glomérulo. Entonces, al tener esta complicación a nivel de los vasos del glomérulo, voy a tener reducción del filtrado glomerular y consecuentemente también de la orina. Primer detalle. Y también voy a ser hipertenso porque se están lesionando los vasos pequeños, las arteriolas. También se caracteriza que no es producida por otras enfermedades del aparato urinario y finalmente se origina insuficiencia renal crónica. Es decir, la alteración microvascular va a llevar a la insuficiencia renal crónica. Es una complicación crónica que es originada por un inadecuado control de hiperglicemia y su fisiopatología es multifactorial. Otro detalle, dijimos proteinuria, ¿no? El mecanismo que más se atribuye a este proceso fisiopatológico de la nefropatía diabética es la hipertensión. Entonces, acá en nuestro, aquí vamos a poner que la nefropatía microvascular va a generarnos hipertensión arterial. Ahorita vamos a ver eso. Bien, ¿y qué más tengo? En la diabetes, el traumatismo intraglomerular está relacionado con la hipertensión arterial, ya que la hiperglicemia induce la vasodilatación de las arteriolas aferentes. Ahorita, miren este detalle. Lo que tiende a aumentar la presión intraglomerular. Vayan viendo esto y si pueden me lo van a traducir. Segundo detalle, dado que los glomérulos son estructuras meramente elásticas, la hipertensión provoca que se distiendan y permiten activar diversos mecanismos patogénicos como es la activación de angiotensina 2. O sea, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La distensión de la matriz mesangial se correlaciona con la aparición de proteinuria. Y hay proteinuria y el deterioro de la función renal, que es debido a la alteración de la barrera del filtrado glomerular. También está alterado el endotelio basal. Y los podocitos, la proteinuria se ha atribuido a la pérdida de la selectividad de las cargas eléctricas de la membrana basal por pérdida de los proteoglicanos. Entonces, aquí hay una pérdida de proteoglicanos. Sin embargo, estos cambios aparecen de forma tardía, de la forma tardía. Bien, la pregunta era la siguiente acá. Les decía, aquí hay algunas palabras claves. Me está diciendo que hay vasodilatación. ¿De dónde? ¿De dónde era la vasodilatación? A ver, ¿recuerdan el texto? ¿De dónde decía? De las arteriolas aferentes. Bien, señores. Dice de las arteriolas aferentes. Entonces, si yo tengo una vasodilatación de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con esta presión intraglomerular?
¿A qué va a llevar esto? Para mantener el flujo sanguíneo como No, señor, no. Va a aumentar la presión del glomérulo. Acá. Claro, porque normalmente no tiene por qué vasodilatar. Entonces, si yo le estoy aumentando estoy causando aquí vasodilatación de la arteriola aferente, esta presión del glomérulo, acá, presión glomerular, va a ser mayor a 60 mmHg. Y ahora miren esto. Con una presión de 60 mmHg, inicialmente yo voy a tener un filtrado glomerular elevado, inicialmente. Pero con el tiempo, esto se va a alterar. Ahorita van a ver cómo se va a alterar esto. Pero miren acá, inicialmente dice, acá. Entonces, tenemos acá una disminución, dice, es característica por presencia de luminuria. Acá. A ver, el mecanismo no se atribuye al proceso fisiológico de una nefropatía diabética, es la hipertensión. En la diabetes, el traumatismo intraglomerular está relacionado con la hipertensión arterial, ya que la hiperglicemia induce vasodilatación de las arteriolas, lo que tiende a aumentar la presión intraglomerular. Dado que los glomérulos son estructuras meramente elásticas, la hipertensión provoca que se distiendan y permiten activar diversos mecanismos patogénicos como son receptores de angiotensina 2. Es decir, le va a llegar tanta presión acá que este mesangio va a empezar a alterarse. O sea, no es bueno que aquí aumente la presión intraglomerular. Esto, en teoría, cuando, digamos, nosotros estamos frente a un paciente con choque hipovolémico, yo le doy volumen, porque la presión intraglomerular ha disminuido, pero un choque hipovolémico le doy volumen y aumento mi presión, aumenta mi presión intraglomerular y hay filtrado glomerular más a 125. Pero en este caso, esta distensión causada por aquí falta, ¿dónde está? Esta hipertensión más la vasodilatación, entonces, esta hipertensión más la vasodilatación es la que va a llevar a una lesión del mesangio. Entonces, esto va a causar acá lesión mesangial. Acá. Entonces, aquí tenemos una lesión. Y esto deteriora, y esto nos va a deteriorar el filtrado glomerular y nos va a producir proteinuria. Entonces, es a eso lo que nos estamos refiriendo. A ver acá. Dice, en la diabetes, el traumatismo. ¿A qué se refiere traumatismo intraglomerular? Ese aumento de la presión intraglomerular está lesionando el glomérulo por la hipertensión y consecuentemente este glomérulo está lesionado su microvaso y nos da una vasodilatación que va a ser aumentada por la hipertensión, lo que tiende a aumentar la presión intraglomerular y esto es lo que va a producir el traumatismo intraglomerular. Dado que los glomérulos son estructuras meramente elásticas, los hipertensivos provocan que se distiendan y permiten activar diversos mecanismos patogénicos para la producción de renina, angiotensina, aldosterona. Veamos más abajo. La distensión de la matriz mesangial se correlaciona con la aparición de proteinuria y el deterioro de la función renal. A ver, ¿qué significa esto? No es secreto, señores, que los pacientes diabéticos, la mayoría de los pacientes diabéticos, esto no es ningún secreto, terminan con albuminuria. No es secreto eso. Lo que sí es novedoso para ustedes, que
esta hipertensión, esta dilatación causa alteración del mesangio. Y acá miren el detalle. ¿Dónde está? Dice, la distensión la distensión de la matriz mesangial se correlaciona con la aparición de proteinuria. O sea, va a haber proteinuria. Pero miren este detallito. No es la proteinuria porque aumenta la permeabilidad, sino es porque hay un cambio eléctrico. Normalmente, las proteínas acá tenemos cargas negativas. Acá. Mi proteína tiene carga negativa. Bueno, normalmente la proteína tiene a ver, no me estoy dejando entender. Espérenme. Acá. Ya. Esto que acabo de dibujar es una proteína, un albúmina con su carga negativa. Este mesangio normal es carga negativa, entonces cargas negativas con cargas negativas, esto no va a poder atravesar el mesangio. No va a poder. En condición fisiológica estoy hablando. Pero en condición patológica, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay proteinuria? La proteinuria se atribuye a la pérdida de la selectividad para las cargas eléctricas negativas de la membrana basal. Entonces, al perder estos proteoglicanos por la lesión microvascular, acá hay cargas negativas y la membrana basal del glomérulo ahora se altera su campo eléctrico y ahora puede atravesar la proteína. Antes no lo hacía porque rebotaba, porque este glomérulo, esta membrana basal eran cargas negativas. Entonces ya tengo proteinuria. Ahora bien, dice, se ha demostrado que la barrera antiproteinúrica se halla en diafragmas de las ranuras interpodocitarias. O sea, hay un daño de la membrana basal. Los podocitos extienden pedicelos sobre la membrana basal. Los pedicelos de los podocitos adyacentes se disponen en forma de imbricadas separados por ranuras interpodocitarias que pueden ser de 30 a 40 nanómetros. Bien, cerrados por el diafragma. Entonces, esto evita la proteinuria. Pero acá, en forma patológica, en los pacientes diabéticos, tengo una alteración de la integridad del diafragma, o sea, de los podocitos y las membranas basales, más una alteración del campo eléctrico, consecuentemente, proteinuria. Bien, acá seguimos con esta lesión que es la más importante. Dice, hay una alteración de la membrana basal, por lo tanto hay proteinuria, que contribuye a las propiedades antiapoptósicas de los podocitos, ya que no son capaces de proliferar. En la diabetes tipo se han observado lesiones podocitarias con ensanchamiento de los pedicelos, o sea, para que generen proteinuria. Bien, finalmente, en la fase de proteinuria que aparecen por los cambios iniciales de la NFs de nefropatía diabética, se contribuye en un proceso de deterioro renal progresivo y una sobrecarga de proteínas en el filtrado glomerular, obligando a una intensa reabsorción tubular. Esta situación desencadena la liberación de citocinas inflamatorias quimiotácticas y vasoactivas que a su vez inducen lesiones. Miren esto. O sea, el tener mucha carga proteica en el túbulo
Ahora el túbulo va a empezar a ser dañado porque va a empezar a llamar neutrófilo como factor quimiotáctico, o sea, y se va a producir una fagocitosis ahí, estableciéndose la insuficiencia renal. Por otra parte, la proteinuria induce atrofia tubular, o sea, aparte de producir lesión del túbulo por un mecanismo inflamatorio, produce atrofia tubular y fibrosis intersticial, que conduce a la pérdida de la función renal y ahí ya el paciente está en insuficiencia renal crónica. También el estrés mecánico ocasionado por la hipertensión intraglomerular favorece la activación de la proteína sinasa y este mediado estimula la expresión del factor de crecimiento transformante, beta. Está implicado en la producción de fibronectina y la inducción de glomeruloesclerosis, más daño renal. Acá voy a hacer un comentario. Para los métodos diagnósticos se han encontrado excreción urinaria de nefrina que aumenta la progresión. Bien, esto es el diagnóstico. Señores, hay un detalle que quiero que lo aprendan. Dice, también el estrés mecánico ocasionado por la hipertensión intraglomerular favorece la activación de la proteína sinasa, o sea, favorece factores relacionados con el crecimiento, por lo tanto fibrosis, por lo tanto insuficiencia renal crónica. Entonces, estamos en esta diapo 73. Entonces, yo tengo vasodilatación aquí por la hiperglicemia, aumento de la presión glomerular, lesión, distensión de estos vasos, lesión del mesangio, lesión de los podocitos. Señores, cuando nosotros tratamos pacientes con diabetes y queremos evitar digamos, la consecuencia final que es la proteinuria y la insuficiencia renal, tenemos que manejar presiones de 120 sistémicas. Entonces, fíjense que fisiopatológicamente el riñón por una lesión microvascular se vasodilata. Y ahí hay proteinuria. Y ahí hay fibrosis intratubular y hay daño. Entonces, si queremos ayudar verdaderamente a este paciente, no se olviden, el manejo de la presión arterial sistémica tiene que ser menor a 120. Si no, no voy a tener ese manejo adecuado y el paciente va a terminar en una hipertensión, en una, ¿qué se llama? Va a terminar en una diabetes, en una insuficiencia renal crónica. Entonces, ahí como conclusión, hay proteinuria y la proteinuria causa edema. Y ahora voy a hacer un alto acá en el siguiente sentido. Vamos a hablar ahora de edema. Nosotros tenemos acá un capilar, así. Aquí tengo la otra parte del capilar, así. Señores, y aquí yo tengo, aquí adentro, tengo una presión de 28, presión coloidosmótica. Entonces, para que mi presión coloidosmótica sea 28, yo tengo que tener proteínas plasmáticas de 7,5 gramos y una albúmina, ¿dónde está? Albúmina de mayor a 3. Mayor a 4 o 5. Bien, señores, esto es la condición fisiológica acá. Pero resulta que ahora este paciente tiene proteinuria. Acá, este paciente tiene proteinuria a nivel del glomérulo, ¿cierto? Entonces, yo estoy perdiendo proteínas a nivel del glomérulo. Entonces, estas proteínas del plasma van a ser 7,5 gramos, van a ser 5, y esta albúmina va a ser menor
menor a 4,5. Entonces yo tengo proteínas plasmáticas menores de 7,5, una albúmina menor a 4,5 porque tengo proteinuria. O sea, aquí voy a poner la proteinuria. Va a causar esto. ¿Vean? Aquí la proteinuria está causando una hipoalbuminemia. Y esto nos está llegando, me está llevando, perdón, a lo que vendría a ser una disminución de la presión coloidosmótica. Y al tener una disminución de la presión coloidosmótica, tengo aquí una disminución de la presión coloidosmótica, ya no es 28. Vamos a poner 20. Esto va a generar, esto es normal, acá es normal y aquí. Entonces, esto es normal, esto de acá, ya. Entonces, ahora yo tengo, eso es normal, ahora tengo acá 20 de presión coloidosmótica en lo patológico por la proteinuria. Y va a empezar a haber edema. ¿Por qué? Porque al disminuir esta presión coloidosmótica, el agua va a salir hacia el intersticio. Entonces, acabamos de ver en la fisiología general el concepto de edema causado por proteinuria y por hipoalbuminemia. Consecuentemente, con presión coloidosmótica de 20 se genera edema en miembros inferiores. Ya tengo esto, ya expliqué lo de la proteinuria. Y ahora esto lo voy a dejar pendiente, lo de hipertensión. Bien, señores, entonces aquí terminamos nuestra clase. Vamos a... ¿vieron que ya pasamos ya hay uno en YouTube? ¿Vieron lo de YouTube? ¿Alguien entró a las clases Sí, de ayer? doctor. Sí, doctor. Ya, hoy día con Blas trabajamos en esta segunda parte para que ustedes, los que están presentes y los que no están, puedan verla la clase, puedan repasar. 2 libros he tomado de referencia, 3 en realidad. Uribe, Fisiología de Carol Mattson, o sea, Fundamentos de Fisiopatología, perdón. Y tercer libro, la Fisiopatología de la doctora Sonia Kunzman. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando